total, sí. O sea, hay gente súper preparada y súper joven. Y luego hay gente pues que, honestamente, el sueldo que cobra, por muy bajo que sea, no lo aporta como retorno a una empresa. Entonces hay un poco de todo y no sé, o sea, en España hay como algunas trabas y dificultades, por ejemplo, para emprender, ¿no? O sea, si tú al final Muchísimas. quieres ser autónomo, yo soy autónomo ahora, y pagas una cuota por trabajar y te quitan el IVA y el IRPF pues al final es muy difícil porque al final no es que tengas que facturar 2.000 para tener un sueldo normal, es que tienes que facturar 4 porque te van a quitar 2. Entonces es complicado eso porque desincentiva al final eh, la creación un poco, ¿no? Y el emprendimiento ese joven de, oye, lanzarse a crear, probar, hacer una Sí, chapuza por aquí, una por allá. O sea, al final yo empecé haciendo trabajillos de marketing digital para esta empresa del fitness, acabé haciendo los posts de Instagram y luego empecé a llevar la newsletter y empecé a ayudar en algún lanzamiento y empecé a gestionar afiliados por WhatsApp mandándoles audios, o sea que al final empecé a hacer ahí chapuzas y claro, ya me tuve que dar de alta autónomo y yo claro. flipaba en plan de, oye, que esto se queda en la mitad de lo que gano, ¿qué es esto? Entonces, desincentiva un poco eso y salvo que tengas como, o sea, necesitas al final una extra energía, entonces pones la barra más arriba y la gente que a lo mejor está aquí y emprendería, pues no emprende porque la barra está aquí. Y esa gente pues va a prepararse unas oposiciones. No es malo que se Sí, preparen unas oposiciones, ¿no? Yo creo que hay un abanico hoy por hoy de posiciones y de trabajos para todo el mundo, pero que una mayoría de jóvenes quieran opositar, no sé. O sea, a mí yo creo que habría gente, que hay parte de esa gente que estaría mejor aprovechada probando cosas, creando, y si tuvieran más facilidades y no dificultades, pues sí, sí, todo gallo sí. O sea, cantaría. totalmente. Que haya más gente joven que quiera opositar, para mí, a mí me parece una mala señal, la Sí, verdad. es un síntoma Y feo. es un mal síntoma. Y para y es que lo malo, como decías, de emprender en España es que tienes que poder permitírtelo, ¿no? No, Ya sea, total. pues, o sea, es que es así de chunga la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un amigo que se acaba de mudar a Finlandia y se ha hecho autónomo ahí. Y me Vale. estaba comentando las facilidades que le da el gobierno y es que, o sea, estaba flipando. El otro día, hace poco, volvió por Navidades y me lo estaba contando, ¿no? Y me comentaba, pues, que para empezar te registras desde el móvil en 20 minutos y que luego hasta que empiezas a facturar, el Estado te da 700 euros al mes, ¿no? Y ya cuando empiezas a facturar más de X, ya es cuando empieza a reducirse esa paga hasta que se hace cero, ¿no? Y ya dependes de ti mismo. Y ahí sí que empiezas a tributar, a pagar impuestos y demás. Pero es que me parece una locura que tengas que pagar por querer trabajar, ¿no? O por querer crear un proyecto. No sé. No, total. O sea, no quiero sacar a mí yo más liberal, ¿no? Pero sí. O sea, a mí no me parece, o sea, me parece un desincentivo al trabajo. O sea, al final Sí, hay mucha gente que podría estar eso haciendo chapuzas y probando cosas y cogiendo experiencia de esa forma, ¿no? Pero al final le metes tanta burocracia, tienes que saber, o sea, al final ya no son solo los impuestos, hay muchos impuestos indirectos. O sea, yo no sí, hago sí. la contabilidad cada 3 meses porque me guste. O sea, yo la hago porque... Y eso es un coste al final de mi tiempo, de la plataforma que pago para que me lleven los impuestos, de estar preocupado con no hacerlo mal porque si no me van a empurar. Entonces, eso es otro coste, otro desincentivo, porque si no tienes un mínimo conocimiento de contabilidad y del IVA y de cómo funcionan los impuestos, de qué te puedes desgravar, qué no. Sí, O sea, de nuevo es subir la barra. Entonces, pues a mí no, o sea, no me parece bueno para el país, porque es que al final pues eso, si todo el mundo quiere ser funcionario, no sé. O sea, primero que no hay hueco para todos no. y segundo que tiene que haber gente que pague a los funcionarios. Entonces tiene que haber las dos partes. O sea, funcionarios que aporten los servicios públicos que como sociedad llegamos a ese acuerdo que hay que aportar, ¿no? Pero tiene que haber gente que pague impuestos para que esos funcionarios cobren de algún lado que no sea de endeudarnos para que la sociedad en el futuro pues quiebre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que es así. O sea, no hay otra. Además es que creo que la parte
de burocracia en España, ya que estábamos hablando también, igual me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero bueno, Vale. igual que como estábamos hablando de tecnología, creo que la parte de burocracia le hace falta un lavado digital brutal, porque hay un montón de gestiones que se hacen y que tardas un montón, que se podrían hacer a través del móvil, pues muy rápidamente como hacen en Finlandia, ¿no? O sea, yo esa parte, sinceramente, es que ni entiendo por qué no es así. No sé si es porque está en conflicto de intereses con el número de funcionarios que hay. Ahí ya no sé si especular por ahí, pero es que me parece ridículo tener que hacer una gestión y tener que ir físicamente a un sitio con un papel impreso, con un sello. O sea, no sé, me parece que no tiene ningún sentido. No, total, o sea, yo creo que no hay incentivo para mejorar. O sea, a la administración pública le faltan incentivos para mejorar. Sí, Si tú al final tienes el monopolio y la gente pues tiene que pasar por los trámites sí o sí, pues al final no tienes como un incentivo para mejorar. Pero bueno, yo espero que se pongan las pilas viendo que la gente que genera se está yendo. O sea, eso debería ser una llamada de atención para cierto. ponerse las pilas. Porque en España se vive muy bien, entonces tenemos como lo más difícil que te toca un poco por azar, ¿no? De un país con buen clima, con buena Sí, gente, se come bien, que es que viajas fuera y de verdad que yo casi prefiero morirme de hambre. sí, sí, sí. Entonces, tenemos como algunos ingredientes que son muy difíciles de conseguir y luego lo más fácil, bueno, lo más fácil, ¿no? Al final depende un poco de la clase política, pero no lo tenemos. Y es que eso se puede cambiar. O sea, tú no le Sí. puedes decir a Londres que salga el sol más, pero nosotros sí que podemos cambiar la regulación que tenemos y atraer a otro tipo de personas y crear otro tipo de sociedad. Sí, además es que en términos políticos y un poco sociales, ¿no? Que también está alimentado por las redes, creo que ha habido o sea, creo que ha habido un péndulo que se ha ido hacia la izquierda a lo bestia en los últimos años y ahora con todo, pues todo lo de todo el Trump y Elon Musk y Milley parece que está yendo como hacia el otro lado, ¿no? No sé si espero que no vaya con la misma fuerza hacia el otro lado, pero parece que está yendo hacia el otro lado. Y España por ahora parece un reducto dentro de lo que es Europa en ese ámbito, pero bueno, desde luego en términos de gente joven y tal, sí que parece que ese péndulo está llegando hacia el otro lado, ¿no? Y más, pues todo lo que comentamos, todos los temas de los impuestos, luego ves hacia qué están destinados, ves todos los casos de corrupción que hay en cualquier partido, la verdad, ya en cualquier nivel en España, y ves, pues por ejemplo, la respuesta que ha habido ante la DANA de instituciones públicas también, de todos los partidos y tal, y es que dices, hombre, pues si pagásemos esos impuestos, pero se solucionasen las cosas rápidamente No, y no total. hubiese corrupción, pues estaría genial. Pero es que el problema es que la hay y a todos los niveles, ¿no? Entonces da un poco de impotencia siendo una persona joven, que además de eso ocurra lo que estábamos comentando antes, ¿no? De esas actitudes que hay frente a la juventud. No, total. Yo creo que el debate está en ese eje de izquierda y derecha cuando hay otro eje que quizá para mí es más interesante de qué poder y qué tamaño queremos que tengan el Estado y los políticos, ¿no? Y yo creo que tienen demasiado y rinden demasiadas pocas cuentas. Sí, Entonces tenemos un Estado al final, bueno, y en Europa en general, ¿no? Estados del 50% que al final no son eficientes, que a mí me das un Estado enorme y pago un porcentaje altísimo de impuestos y en Valencia si hubiese solucionado la DANA, lo que tú dices, en 2 días y hubiesen claro, desplegado el ejército y hubiesen hecho todo bien y joder, pues casi que lo pagas hasta encantado. Pero efectivamente. si pagas y además se hace todo mal y dices, vale, es que estoy pagando para que una clase política se enriquezca, pase 4 años por el poder o si pacta con quien sea o lo que sea y consiga hacer artimañas, pues 8 o los que aguante ahí y luego acabe en una gran empresa, o sea, al final pagas para que se enriquezcan unos pocos. Y es como, o sea, yo no quiero que la clase política se enriquezca a costa de los demás y a costa de mis impuestos, ¿no? O sea, yo pago Sí. para que se use para mejorar la sociedad. Es que además creo que es o sea, por eso también es interesante el estudiar historia y filosofía, ¿no? Que estábamos mencionando la antigua Grecia y la antigua Roma, que eran civilizaciones que en aquel momento parecían intocables, ¿no? Y que parecía que nunca iban a No, total. tener fin. Y luego, pues colapsan, ¿no? Y es curioso, es muy curioso ver eso, ver cómo eso puede ocurrir. Y,
bueno, y te hace pensar si nosotros estamos cerca del colapso de la civilización occidental, ¿no? Que estos últimos años, pues, ha pasado de todo. Ha pasado absolutamente de todo lo que puede pasar no sé, es una cosa... Te hace reflexionar mucho, ¿no? Por eso creo que es importante también que la gente estudie estas disciplinas. No, total. Y o sea que al final es muy difícil y nadie sabe nada, ¿no? Pero que pinta feo. O sea Sí. que hay cosas que, pues eso, que haya tantas trabas para trabajar o que los impuestos estén llegando hasta tal punto, no sé. O sea, a mí me preocupa. Sí, no, además es que yo hace ya 7 años, creo, 8, joder, algo así. Estuve viviendo en China un año Vale. y, y vi un montón de cosas a nivel sociales y tecnológicas que han ido viniendo para Europa en estos años que la verdad que te hacen reflexionar bastante, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de cosas? ¿En qué sentido? Por curiosidad. Pues mira, desde cosas a nivel tecnología, desde avances que ya tenían, ¿no? Como por ejemplo, pues poder pagar con el móvil, poder pagar Vale. con la cara, el tema de los QRs estaba ya súper instaurado y aquí, bueno, llegó por el COVID, hasta pues toda la censura que ha habido en redes estos años, también eso ya lo había allí y al final el gobierno, vamos, yo conozco casos de gente allí, todo el mundo se comunicaba por WeChat, todos nos comunicábamos por ahí, lo demás estaba prohibido, había que utilizar una VPN para entrar pues en WhatsApp o en YouTube o Google incluso. Y gente pues que hacía ciertos comentarios y la policía se plantaba en su casa, vamos. Es que era así. Y luego el nivel de manipulación de lo que son los medios, que también, bueno, se ha visto retratado en los últimos años, ¿no? Pero que yo recuerdo un caso que fue una cosa, o sea, fue clarísimo, que me ocurrió en Shanghái. Estaba ahí en Año Nuevo y se suponía que iba a haber pues un show de drones y de luces y tal por la noche, ¿no? Cuando llegase Vale. el Año Nuevo occidental, no el Año Nuevo chino. Y nada, llegó Año Nuevo y no ocurrió nada. Y me acuerdo al día siguiente ver la televisión y que había vídeos de que había habido un espectáculo de drones y luces como el que habían anunciado. Y entonces recuerdo luego investigar un poco más y resulta que habían hecho ese espectáculo hacía 2 o 3 días y luego habían hecho como si hubiese sido en Año Nuevo, ¿no? Lo habían grabado y lo habían puesto como si hubiese sido en Año Nuevo en Vale. la tele. Y dices, joder, macho. Pues ese tipo de cosas que aquí parecían una locura y que, pues sí que es verdad que cada vez se van viendo más, ¿no? Que en redes al final, como tú has dicho, se ha democratizado un montón quién difunde la información y el alcance, ¿no? Y se empieza a ver ese tipo de cosas también, ¿no? Que me parece bastante curioso. No, total. O sea, yo creo que el control de los medios, ¿no? Por rescatar lo último que has dicho, o sea, cada vez los políticos tienen más las manos ahí metidas. Y, Sí, y en los medios que no tienen controlados, pues quieren como censurar o crear un Twitter público, o sea, cosas que dices, joder. O sea, tú lo que quieres es que escuche solo lo que a ti te conviene. sí, incluso Elon Musk, que ahora es parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? Que al Sí, final dices, hombre, pues tus incentivos y los del gobierno pues van de la mano. Y ahora pues se ha visto que Mark Zuckerberg, ¿no? Ha dicho que va a cambiar los términos de no, todas las aplicaciones de Meta que hace 4 o 5 años estaban censurando al actual presidente, ¿no? Estaban borrando de la cuenta o sea, unas cosas pues eso, como la industria del tabaco a principios del siglo XX, es que no hay más. no, total. O sea, al final son incentivos. Si Facebook, bueno, si Meta no quiere que el gobierno empiece ahí a molestarles, a encordiarles, pues más les vale portarse bien con el gobierno, claro. No, no, desde luego, o sea, es que están... lo que pasa es que en Estados Unidos ya hay otro problema que son los lobbies, que ya eso sí que es una cosa tremenda, ¿no? Que se ha visto también un montón con las farmacéuticas y tal, que bueno, eso es otro rollo.
No, o sea, al final es un poco la idea de los incentivos que ha salido mucho en esta charla, creo que ayuda mucho a entender este tipo de Sí, cosas. Que al final, si tú entiendes que, o sea, que nadie es la pulga Benito, ni nadie quiere, oye, nadie es Santa Teresa. Hay muy poca gente que sea capaz de sacrificar sus intereses personales para favorecer al colectivo. Si tú partes de esa idea, o sea, hay excepciones, pero pues cuando te dice un político, o sea Pedro Sánchez, o sea Abascal, me da igual el color, la zona, no me importa, que esto lo quiere para el bien tuyo, para no sé qué, o sea, de verdad desconfía. O sea, aunque sea, pregúntate, vale, ¿cómo le puedo ayudar a él? ¿O por qué quiere hacer eso? Porque es que al final, o sea, es que al final la mayoría de cambios que implementan los políticos son para su propio bien. sí, es un poco lo que dicen los americanos de follow the money, ¿no? Que es un poco lo que Sí, una idea un poco es parecida.